Hola a todos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. En este tutorial quiero mostrarles el método que utilizo para tejer un suéter Raglan desde el cuello con el método top down sin costuras y compartir con ustedes todos mis cálculos. Así van a poder tejer un suéter para cualquier talle con cualquier grosor de lana y las agujas que tengan para esta lana, ¿no? Sin necesidad de comprar patrones. Juntos vamos a ver cómo tejer un escote perfecto con vueltas cortas, cómo hacer correctamente los aumentos del cuerpo, las mangas. Una vez que comprendan este método, cómo tejer Raglan desde el cuello, van a poder adaptar el diseño a cualquier proyecto y tejer todos los suéteres Raglan que quieran. Miren qué hermoso color voy a utilizar para este proyecto. Es esta la marca. Aquí en su composición tiene 55% baby alpaca, 35% algodón orgánico y 10% lana merino. Y en cada ovillo de 50 gramos hay 110 metros. Con agujas número 5 tejí una muestra de tensión. Aquí tengo 22 puntos montados, pero 2 puntos del borde no los cuento. Sería una muestra de 20 puntos por 20 vueltas. Después de lavado, la muestra se achicó un poquito. Antes del lavado el ancho era 13 centímetros, ahora es 12. Y el alto, o sea, era 9 centímetros, ahora son 8 centímetros y medio. La tejí con punto jersey. Como es un suéter, digamos, desde el cuello, voy a tejer con vueltas cortas, ida y vuelta con aguja número 5. Agujas circulares. Cuando vamos a tejer la prenda en circular, voy a cambiar de número 5 a número 5 y medio. ¿Por qué? Porque a mí me pasa que me cambia la tensión. Cuando tejo en circular, el tejido es más apretado, por eso cambio medio número de aguja voy a tomar. O sea, con estas voy a tejer número 5 y medio. Primera medida, tenemos que saber el contorno del cuello. En mi caso son 63 centímetros, pero todavía le falta tejer aquí el escote, que todavía no decidí qué escote voy a tejer. Me gusta empezar a tejer la prenda top down desde arriba con montaje provisional, porque uno puede ver después tejer el cuello. Si no le gusta esta técnica, pueden tejer cuello, por ejemplo, punto elástico, y empezar a realizar aquí vueltas cortas como vamos a ver ahora. Contorno del cuello 63 centímetros. ¿Cuántos puntos tenemos que montar? Según nuestra muestra de tensión, en 20 puntos hay 12 centímetros el ancho. 20 vueltas son 8 centímetros y medio de alto. ¿Cuántos puntos hay que montar? Con un cálculo simple. Bueno, 63 centímetros el contorno de cuello deseado. No sabemos cuántos puntos son, pero sabemos que en 12 centímetros hay 20 puntos. Entonces 20 multiplicamos por 63, dividimos por 12, me da 105 puntos. Quiero el número par. Agrego un punto más, 106 puntos, agujas número 5. Voy a montar 106 más un punto para unir el círculo, pero al principio vamos a montar 107 puntos. Aguja crochet número 5 milímetros y necesitamos nosotros 106 puntos más 1, 107. Entonces voy a subir 107 más unas 10 cadenas más. Cortamos la hebra y aquí siempre hago y recomiendo, pasamos la hebra primero aquí por dentro, hacer un nudo para saber de qué lado tenemos que tirar para tirar la hebra para después destejer todo. Empiezo a subir los puntos. Miren, esta es la trenza. Desde el lado sería derecho y así el lado del revés. Voy a tomar estos puntos así, 1, 2, 3 y voy a subir los puntos sobre las agujas. Aquí dejo un par de puntos así, empiezo por aquí.
y aquí empiezo a subir así los puntos despacito, con paciencia, sobre las agujas. Aquí ven, de este lado tomamos estos puntos así y voy a subir todos los puntos necesarios. 107. Acomodamos bien todos los puntos, no tienen que salir cruzados ni retorcidos, y aquí vamos a unir el círculo. Paso este punto de la aguja derecha sobre la aguja izquierda. Ahora este punto pasa por arriba, el segundo punto, y este va a ser el centro de la espalda. Aquí voy a colocar un marcador que me va a indicar este marcador, centro de la espalda. ¿Cómo distribuir estos puntos? Y con los marcadores marcar las líneas Rangland. Para las líneas Rangland voy a dejar 2 puntos. Para cada una, en total son 8. Entonces, 106 puntos que tenemos sobre las agujas, restamos 8. Resultan 98 puntos de las mangas, delantera y espalda. Para las mangas voy a dejar 6 puntos. 6 de un lado, 6 de otro lado. Estas son las mangas. Aquí tengo 4,5 centímetros para una manga y 4,5 centímetros aquí otra manga. El contorno del escote son 63 centímetros y voy a dejar aproximadamente hasta 10% de total de los puntos para las dos mangas. Sería 6 puntos una manga, 6 puntos otra manga. 6 más 6, 12, 98. Restamos 12, 86 puntos. Sería para la parte delantera y espalda. 82 dividimos por 2, 43 puntos y 43 puntos. Pero en mi caso, conozco mi figura, necesito más puntos sobre la parte delantera que en la parte de la espalda. Por eso, de la espalda 43 voy a restar 3 puntos y parte delantera voy a sumar 3 puntos. Y mi división de puntos queda de esta forma. 40 puntos espalda, 46 puntos la parte delantera, 6 puntos y 6 mangas y 2 puntos para cada línea Rangland. Aquí hice pequeña muestra de nuestra prenda. Estas son las líneas Rangland de la parte delantera, líneas Rangland de la parte de la espalda. Tenemos que saber cuántos centímetros, aquí suponemos que hay una línea recta, ¿no? Cuántos centímetros queremos dar la profundidad aquí para la parte de la espalda. En mi caso voy a hacer 2 centímetros. Y desde aquí, o sea, una línea recta, ¿no? Así. Y desde aquí, ¿qué profundidad queremos darle al escote de la parte delantera? En centímetros tenemos que saber eso. Porque después vamos a tejer vueltas cortas. Vueltas cortas, fíjense cómo se tejen. Empezamos desde aquí. Con vueltas cortas logramos que la parte de la espalda sea más larga que la parte delantera. Porque la parte delantera aquí tiene mayor profundidad del escote. Por eso nosotros, y también la parte de la espalda tiene su, o sea, nosotros no somos rectos, ¿no? No somos así rectos, tenemos nuestra curvatura aquí, por eso. Vueltas cortas se hacen de esta forma. Desde aquí empezamos a tejer así, vuelta corta, ida y vuelta, no en circular, sino ida y vuelta. Aquí el tejido crece. Y aquí queda sin tejer. Cuando nosotros, este es el centro, ¿no? Así, el centro. Cuando tejemos aquí estas dos vueltas cortas, crece la parte desde aquí para atrás. Y cuando tejemos, pasamos para este lado, delantera, ¿no? Así. Delantera y espalda. Entonces crecen
la profundidad ya empieza a crecer, la profundidad del escote de la parte delantera. Por eso cuando tejemos vueltas cortas hacemos bajada en la parte delantera y en la parte de la espalda. En la parte de la espalda necesitamos poquito. Sugiero 2, 3, 4 centímetros, no más que eso. Yo elegí tejer 2 centímetros. En la parte delantera más profunda. En total voy a tejer 12 centímetros la profundidad desde aquí. Esto sería así, miren, aquí. La parte, perdón por el ruido, pero bueno, así, ¿no? Escote delantera y escote de la espalda. Y todo eso se logra con vueltas cortas. Aquí tengo marcado profundidad de atrás 2 centímetros, profundidad de la parte delantera 12 centímetros. Y aquí 10 centímetros. ¿Por qué? Porque nosotros con vueltas cortas ya tejimos un poquito, tocamos la parte delantera y la parte de la espalda. Tejimos 4 vueltas, que son 2 centímetros delantera y 2 centímetros de la espalda. Vamos a ver primero la parte de la espalda. En 2 centímetros hay, no sabemos cuántas vueltas son, pero sabemos según nuestra muestra de tensión que 8 centímetros y medio son 20 vueltas. Hacemos el cálculo, me da 4 y 7, bueno, lo voy a redondear, voy a tejer 4 vueltas. El número tiene que ser número par. La parte delantera necesito 10 centímetros, tejer con vueltas cortas. O sea, vueltas cortas se tejen después aquí, tocando la parte delantera. 12 centímetros, restamos 2, que son estas vueltas cortas que ya tejimos. Les mostré, ¿no? Aquí. Espero que esto se entienda. Que esto ya lo tejimos. Estos 2 centímetros. Me faltan 10. Bueno, hacemos el cálculo y resulta aquí 12 centímetros, 10 centímetros, 12 centímetros. No sabemos cuántas vueltas son, pero según nuestra muestra de tensión, 8 centímetros y medio son 20 vueltas. Hacemos el cálculo, 20 multiplicamos por 10, dividimos por 8 y medio, me da 23 vueltas, redondeamos, voy a tejer 22 vueltas sobre la parte delantera. 2 centímetros son 4 vueltas, 4 vueltas parte delantera y 4 vueltas parte de la espalda. En total aquí son 8 vueltas. 8 vueltas, tengo que colocar 8 puntos de vueltas cortas donde vamos a hacer ida y vuelta. Y sobre la manga tengo 6 puntos. Entonces 6 puntos vamos a repartir 1, 1, 1, 1 y aquí 2. Más cerca del cuello voy a dejar 2 puntos. Lo mismo del otro lado, 1, 1, 1, 1 y 2. ¿Cómo tejemos? Empezamos desde aquí. Realizamos en cada segunda vuelta aumentos para las líneas Raglan. Y tejemos desde aquí, tejo hasta aquí. Desde aquí tejo hasta aquí, siempre tomamos un punto, un punto, un punto, 2 y así vamos a tejer la parte de la espalda. Y después sigo tejiendo también la parte delantera. Si ya tejí este punto número 2, vuelvo a este número 2, vuelvo ahora sobre la parte del cuello, del escote, de la parte delantera. Tejemos hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, ida y vuelta hasta recoger todos estos puntos. Después vamos a tejer en circular. En la parte delantera vamos a tejer 11 vueltas cortas, 22 vueltas para darle la bajada, la profundidad al escote. 11 vueltas cortas, miren, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En estas 11 vueltas tengo que ir rebajando 23 puntos. Primero voy a colocar 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4. Siempre empezamos del número menos a un poquito más, más y aquí en el centro siempre más puntos. Lo mismo de otro lado. Estos son los cálculos. ¿Cómo lo hice? Bueno, intuitivamente. Repartiendo, miren, 1 más 1 más 1 más 1 más 2, 2, 2, 3, 3, 3, me da 23 puntos. Voy a colocar los marcadores
según nuestro diagrama. El centro de la espalda un marcador, el centro de la parte delantera otro marcador. Para las líneas Raglan, 2 marcadores, y este marcador, miren, me va a indicar inicio de cada vuelta. Quiere decir que a partir de este marcador que colocamos tengo 18 puntos, 2, 6, 2, 50 puntos, 2, 6 puntos para la manga, 2 puntos para línea Raglan y aquí 18 puntos. Aquí tengo el centro de la espalda, tejí hasta, con los puntos al derecho, tejí hasta el inicio de la vuelta. Y ahora voy a empezar a tejer vueltas cortas. Ya nosotros tejemos hasta aquí, un punto, vuelvo un punto, otro punto, volvemos y así. Con vueltas cortas tejemos primero esta parte y después pasamos y tejemos sobre la parte del escote, realizando mientras la profundidad del escote. En cada segunda vuelta tengo que realizar aumentos antes de marcador y después de marcador, o sea, tejemos manga Raglan, por eso hay que aumentar los puntos antes y después, antes y después. Y cuando vamos a tejer vueltas cortas aquí en la parte delantera, también se realizan aumentos antes de marcador y después del marcador. Por ahora, en cada segunda vuelta, una vuelta con aumentos, otra vuelta sin aumentos. Enseño una pequeña parte cómo realizar vueltas cortas. De todas formas, tengo un tutorial súper completo cómo hacerlo. Voy a dejar link en la descripción de este video. Voy a acomodar las agujas así de esta forma para tejer con el método de lazo mágico. También cómo tejer con este método, si no saben, voy a dejar link en la descripción de este video. Consiste en tener cable de un lado, de otro lado y tejer los puntos que están sobre las agujas. Bueno, vamos a tomar entonces, empezamos a tejer vueltas cortas. Aquí tejo este punto al derecho y ya desde aquí empiezo a aumentar los puntos. Aumentamos los puntos en esta primera vuelta así. Un punto para las líneas Raglan. Paso el marcador y vamos a ir anotando que tejemos vuelta número 1, 2 puntos al derecho, a todos los puntos al derecho vamos a tejer 2 puntos al derecho. Estos 2 puntos pertenecen a la línea Raglan y después del marcador hacemos otro aumento. Ahora voy a tejer con todos los puntos al derecho hasta aquí, hasta aquí, hasta esta línea Raglan. Aquí antes de marcador aumentamos un punto, paso el marcador, tejo 2 puntos al derecho, paso marcador, hacemos un aumento y ahora voy a tejer un punto según nuestro diagrama. Estos son 6 puntos que pertenecen a la manga. Damos vuelta al tejido porque empiezo a tejer vueltas cortas. Estoy sobre el lado del revés, la aguja pasa por debajo de la hebra, paso punto sin tejer, tiro hacia afuera, resulta este punto doble. Y sigo ahora con los puntos al revés hasta la otra manga, todos los puntos al revés. Aquí no aumentamos puntos, simplemente esta vuelta con los puntos al revés la tejemos. Bueno, llegamos hasta el inicio de la vuelta. Según nuestro diagrama, voy a tejer este punto al revés. Es este punto que nosotros agregamos, ¿se acuerdan al principio? Y voy a tejer ahora, este punto no contamos, ¿no? Porque nosotros realizamos el cálculo sobre estos 6 puntos. Y aquí ya estamos aumentando puntos. Por eso aquí un punto al revés. Damos vuelta al tejido y voy a tejer nuevamente hasta aquí, todos los puntos al derecho, pero primero este punto, como estoy sobre el lado derecho del tejido, paso sin tejer la hebra hacia nosotros, así, y hacia atrás. Tiene que ser este punto doble. Después punto derecho.
Y se acuerdan que en cada vuelta del lado del derecho o en cada segunda vuelta, por ahora hacemos aumentos para la manga Aranglan. Hago así. Metamos los puntos, paso el marcador y tejo 2 puntos al derecho, línea Aranglan, paso marcador, aumento otro punto. Y ahora voy a tejer con todos los puntos al derecho hasta la otra manga, hasta aquí. Aquí centro de la espalda, primera línea Aranglan, aumentamos un punto, paso punto sin tejer, perdón, paso marcador, paso marcador, tejo 2 puntos, paso marcador, aumentamos un punto, tejo punto derecho, este punto doble de la vuelta corta tejemos al derecho, según nuestro diagrama tejo un punto más, damos vuelta al tejido y este punto, la aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiramos hacia afuera. Y tejo ahora con los puntos al revés, otra vez hasta aquí, hasta la otra manga. Estoy llegando hasta la otra manga, inicio de la vuelta, tejemos revés, revés. Este punto doble de la vuelta corta tejemos al revés, pero tomamos los puntos por detrás, así. Y según nuestro diagrama tejemos un punto al revés. Damos vuelta al tejido y les aconsejo ir marcando sobre el diagrama qué puntos ya tejieron. Y ahora paso punto sin tejer. Estoy sobre el lado derecho del tejido, la hebra hacia nosotros y hacia atrás. Realizamos este punto doble de la vuelta corta. Y nuevamente sigo con los puntos al derecho. Aquí no se olviden de realizar un aumento antes de las líneas Aranglan. Sigo con los puntos al derecho. 2 puntos serían paso marcador, aumentamos un punto. Bueno, y así de esta forma voy a tejer todas las vueltas cortas. Completé de tejer vueltas cortas. Ahora tengo 12 puntos sobre las mangas, ¿no? La cantidad de puntos aumenta, por supuesto, porque estamos aumentando puntos. Y ahora voy a tejer lo mismo, vueltas cortas. Vamos a ir recogiendo un punto, pero ya sobre la parte del escote de la parte delantera, realizando aumentos antes de marcador y después de marcador. Aquí también empezamos a realizar aumentos antes y después de marcador en cada segunda vuelta. Tejemos un punto, aumento y tejemos hasta aquí. Tomamos un punto con vueltas cortas hasta aquí un punto según nuestro diagrama. Siempre en cada segunda vuelta agregamos un punto antes después de marcador y aquí antes y después de marcador. O sea, quiere decir que en cada vuelta, cada segunda vuelta vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Tejí todas las vueltas cortas. Aquí en el centro quedan la parte delantera 12 puntos. A partir de ahora vamos a tejer todo en circular. ¿Cómo pasamos este punto para que aquí al tejer en circular no quede espacio? La aguja por debajo de la hebra y este punto paso así sin tejer y tiro hacia afuera. Después este doble punto simplemente tejemos al derecho. Y ahora ya como voy a tejer en circular, voy a cambiar el número de agujas por el número 5,5.
estoy tejiendo con número 5, ya lo voy a cambiar porque aquí las vueltas cortas ya terminamos de tejer y seguiremos todo en circular. Aquí, fíjense, están las mangas. Aquí línea Raglan de adelante y de atrás. Lo mismo de este lado. Tejí, digamos, hasta los hombros, ¿no? Ya aquí empieza a bajar la manga. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Con una cinta tomamos el largo que queremos dar para la sisa. O sea, por ejemplo, a ver, ¿desde dónde? O sea, tomamos esta línea Raglan. A ver, aquí me molesta un poco el micrófono, pero bueno. Desde aquí bajamos y vemos el largo que queremos darle a la sisa. Porque vamos a hacer los cálculos, cómo vamos a realizar los aumentos. También vamos a necesitar la medida de contorno de la manga que queremos hacer. Yo la voy a hacer en mi caso 20 centímetros. El contorno sería 40 centímetros para la manga. También vamos a necesitar, voy a mostrar, tomar el contorno aquí del busto, de la parte esta, 116 centímetros. Y el ancho de la prenda mía va a ser 68 y 68, ¿no? 136 centímetros. De todas formas, también fíjense que aquí el cuello va a ser, todavía esto está sobre el hilo auxiliar. Y todavía vamos a tejer el escote, ¿no? Voy a subir los puntos y tejer un escote. Y puede ser que esta parte se va a subir un poquito. Por eso fíjense desde donde yo, desde aquí, así. O sea, que no sea así, ¿no? Tienen que acomodarlo bien. Si no están seguros, en este momento se pueden levantar estos puntos y tejer el cuello. Bueno, acomodamos bien así y vamos a tomar la medida de la línea Raglan. En mi caso la voy a hacer, me parece 35 centímetros. Ahora vamos a ver. Ya que estamos, miren. A ver, 35 sería desde aquí. A ver, hasta aquí son ¿cuántos? 29, 35. Quiero hacer más o menos así, 35 centímetros. Si quieren hacerlo más ajustado, lo pueden hacer. Vamos a ver cómo realizar los aumentos para las mangas cuando seguimos tejiendo ya en circular después de realizar vueltas cortas para darle la profundidad al escote. Quiere decir que vamos a ver los cálculos. Cada cuántas vueltas tenemos que hacer aumentos en la parte de la manga. Por afuera no, porque esto pertenece a la espalda y estos puntos pertenecen a la parte delantera. Solamente estamos hablando de estos aumentos entre estas dos líneas Raglan. Son estos aumentos. Cada cuántas vueltas se hacen. Quiero el ancho de la manga, el ancho al finalizar de tejer, el ancho quiero 20 centímetros. Sabemos que el contorno queremos 40 centímetros de la manga al final. No en el puño, pero sino la manga, ¿no? Ustedes entienden. ¿Cuántos puntos son? Según nuestra muestra de tensión, en 12 centímetros hay 20 puntos. 40 centímetros no sabemos cuántos puntos, hacemos el cálculo. Resulta que para la manga tengo que tener 66 puntos. Antes de separar la manga del cuerpo, de la parte delantera y espalda, tengo que tener sobre la manga 66 puntos. 66 puntos, restamos 32, 34 puntos. ¿Qué son estos 32 puntos? Son estos puntos que tejimos hasta ahora, los puntos que pertenecen a la manga, desde los puntos de la línea Raglan
no los contamos, estos 2 puntos no contamos. Contamos estos puntos hasta la línea Raglan. En mi caso son 32 puntos. Quiere decir que tengo que aumentar 34 puntos más. 34 puntos dividimos por 2 porque son 2 líneas Raglan donde se aumenta, ¿no? Entonces 17 aumentos tengo que realizar. Línea Raglan, la parte delantera, la quiero 35 centímetros. Ya tenemos tejidos 10 centímetros, por eso 35 restamos 10, 25 centímetros me falta tejer. ¿Cuántas vueltas son? Hacemos el cálculo, 25 centímetros, no sabemos cuántas vueltas son, pero sabemos según nuestra muestra de tensión que en 20 vueltas hay 8 centímetros y medio, hacemos el cálculo y resulta que tengo que tejer todavía 58 vueltas más. En estas 58 vueltas necesito realizar 17 aumentos sobre la manga Raglan. Sobre la manga, no delantera, no espalda, sino nada más que la manga. 58 dividimos por 17 me da 3.4. Quiere decir que en algunos casos tengo que hacer aumentos cada 3 vueltas y en algunos casos tengo que hacer aumentos en cada 4 vueltas. Y cómo vamos a repartir estas vueltas, en esto me va a ayudar inteligencia artificial. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y vamos a preguntar a ChatGPT cómo aumentar 17 puntos en 58 vueltas. A ver qué nos dice. Ahí está lo que contesta, ¿ven? Para aumentar 17 puntos en 58 vueltas, tenés que repartir los aumentos lo más parejo posible. La distribución sería 10 veces cada 3 vueltas y 7 veces cada 4 vueltas. Aquí da toda la información matemática, la quieren copiar, entender, pero me parece que es más fácil preguntar y nada más que eso. Así que una secuencia fácil de seguir sería, miren, aumentar en cada vuelta número 3, en cada vuelta número 4, 3, 4, 3, 4 y así te da los aumentos. Cada cuántas vueltas hay que realizar aumentos para las mangas. Y ahora vamos a ver cómo realizar los aumentos, con cuánta frecuencia, cada cuántas vueltas, sobre la parte de espalda y sobre la parte delantera. Es igual el cálculo porque vamos a ir tejiendo todo parejo. Todavía necesitamos tejer 58 vueltas, así que todos los cálculos van para la espalda. La parte delantera va a ser igual. Primero, para la sisa, o sea, cuando vamos a unir la parte de la espalda y delantera, por debajo de la manga, vamos a aumentar puntos. 7 centímetros quiero aumentar, son 12 puntos. Menos de 4 centímetros no se recomienda, porque cuando van a levantar la mano, todo va a ir para arriba, o sea, es incómodo. Por eso anatómicamente, siempre por debajo del brazo, la parte ahí de la sisa donde se une la parte espalda y delantera, siempre tenemos que sumar puntos. Son 7 centímetros de un lado y 7 centímetros de otro lado. El ancho de la espalda quiero 68 centímetros. O sea, el contorno quiero 68 más 68. Y por ahí se agregan 4 puntos más. No los cuento porque ¿se acuerdan cuando repartimos los puntos? Dejé unos puntos más para la parte delantera. Esto no lo voy a contar. Así que para la parte de la espalda, el ancho quiero tener 68 centímetros. 68 restamos aquí 7, 61 centímetros para la espalda. Restamos 7, ¿por qué? Porque 7 centímetros. Después vamos a agregar 7 centímetros de un lado, 7 de otro lado, 14 centímetros en total se agregan después. Por eso vamos a restar estos 7 puntos.
68 puntos ya tengo tejidos hasta este momento. Vamos a ver cuántos centímetros son. Son estos puntos que ya realizamos. Miren, 68 puntos son estos puntos que ya tengo tejido sobre la espalda. Todo esto aquí hay que contar, hay 68 puntos, parte de la espalda. ¿Cuántos centímetros son estos 68 puntos? Según nuestra muestra de tensión, aquí hacemos los cálculos, ¿no? En 20 puntos hay 12 centímetros, muestra de tensión. 68 puntos, no sabemos cuántos centímetros son. Hacemos el cálculo, 68 multiplicamos por 12, dividimos por 20, me da 40 centímetros. Quiere decir que ya tengo tejidos 40 centímetros. ¿Por qué estos 40 centímetros? ¿Por qué no agarro la cinta métrica y no tomo en centímetros directamente cuánto es? O sea, podríamos decir, Silvana, ¿por qué no tomas una cinta y no tomas en centímetros? Vamos a ver, miren. ¿Cuántos centímetros son? Son más de 40, 44. ¿Por qué? Porque según nuestra muestra de tensión, después del lavado, el tejido va a ceder un poco. Es esta lana que cede. Algunas lanas se estiran. Por ejemplo, lo que tiene seda, viscosa, todo eso se estira, al contrario, ¿no? Esta lana, después del lavado, cede un poquito. Por eso se hacen los cálculos en centímetros. Súper importante este tip porque uno puede tejer haciendo los cálculos, pero si no tejen la muestra, no la lavan, o sea, tienen que tomar las medidas de la muestra antes del lavado y después del lavado. Y en mi caso, antes del lavado era 1 centímetro más, o sea, que después del lavado. Se dio 1 centímetro. Por eso, en estos 40 centímetros, tengo 44, no 40. Por eso se hacen todos estos cálculos en centímetros, contando los puntos según la muestra de tensión y no tomando una cinta métrica y contándolo así nomás. 40 centímetros ya lo tengo tejido. 61 centímetros necesito el ancho de la espalda. ¿Por qué 61? ¿Se acuerdan? Porque todavía después de juntar las dos partes, o sea, se agregan 7 centímetros para la sisa. Por eso 61 restamos 40, me da 21 centímetros. Quiere decir que tengo que tejer tantos aumentos para agregar 21 centímetros más. Para lograr el ancho de la espalda, 61 centímetros. O sea, ¿cuántos puntos tengo que agregar para lograr el ancho 21 centímetros? Hacemos un cálculo según nuestra muestra de tensión. En 21 centímetros no sabemos cuántos puntos son, pero sabemos que en 12 centímetros hay 20 puntos. 20 multiplicamos por 21, dividimos por 12, me da 35 puntos. Vamos a redondear, 36. El número tiene que ser número par. 36 puntos dividimos por 2, 18. ¿Por qué 18? Porque hay dos líneas Ranglan, 1 y 2. Y entre estas líneas tejemos, realizamos aumentos de un lado y de otro, ¿no? 18 puntos tengo que agregar sobre una línea Ranglan y sobre otra también 18. ¿Cuántos puntos hay que aumentar? 18 puntos tenemos que aumentar en 25 centímetros. ¿Se acuerdan que nuestra línea Ranglan sobre la parte delantera quiero tejerla 35 centímetros? Ya 10 centímetros tengo tejidos, entonces me falta tejer 25 centímetros más sobre delantera. Si vemos la espalda va a ser más larga la línea. 25 centímetros son 58 vueltas, que ya hicimos ese cálculo para la manga. Y resulta que en estas 58 vueltas que todavía me falta tejer, todo en circular, tengo que aumentar 18 puntos para la parte delantera y de la espalda. 18 puntos de un lado y de otro lado. Una vez más, ¿por qué 18 puntos? Porque hay un aumento aquí y hay un aumento aquí. Por eso, sobre la parte de la espalda me falta todavía aumentar 18 puntos de un lado
18 puntos de otro lado. Aquí sobre la manga ya hicimos el cálculo, cómo se aumenta. La parte delantera lo mismo. Seguimos tejiendo la manga, la línea raglan. 18 puntos aumentamos y aquí 18 puntos para lograr el ancho deseado de la prenda. Y ahí preguntamos al chat GPT cómo aumentar 18 puntos en 58 vueltas. Bueno, 14 veces cada 3 vueltas, 4 veces cada 4 vueltas. Ahí le explica por qué, da el cálculo y deja una secuencia fácil de seguir, ¿no? Esto anotamos estas secuencias para aumentos espalda y manga y vamos a tejer una prenda perfecta del talle que nosotros queremos. O sea, aquí voy a ir realizando aumentos en cada vuelta número 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4 y así, como pueden ver sobre la pantalla, con la ayuda de un gran chat GPT, cualquiera, ¿no? Cualquier inteligencia artificial le va a hacer este cálculo, no importa cuál. Así que bueno, estos son los aumentos para la parte espalda y delantera. Me faltan tejer 10 vueltas. Aquí dejé sobre las agujas, miren, dejé estos toppers para poder probar. Tengo 2 pares de agujas y pasé todos los puntos porque quiero ver hasta aquí cómo viene la mano, ¿no? Vamos a probar juntos. Lo bueno de este tipo de tejidos que nosotros podemos probar cómo nos queda. Me falta tejer unas 10 vueltas más. Y perfectamente me está quedando. A ver, de aquí. Ahí va la manga. Todavía falta agregar algunos puntos para la manga también, para que sea más ancha. Así que bueno, me faltan tejer 10 vueltas más. Y voy a separar las mangas del cuerpo. Ustedes también les aconsejo siempre que prueben cómo va quedando. Finalicé de tejer todos los aumentos que pertenecen a la manga y al cuerpo y es la hora de separar, tejer por separado las mangas y todo en circular vamos a tejer. Aquí no hay costuras. Y unimos parte delantera y de la espalda. Pero antes que nada quiero mostrarles cómo quedaron en centímetros. ¿Se acuerdan que yo quería el largo aquí de la línea raglan? 35 centímetros. La manga, el ancho la quería 40 centímetros. O sea, aquí tiene que ser 20. Pero hay 23. Porque después del lavado cede. Por eso, a propósito, nosotros, fíjense que siempre tenemos que tomar las medidas de la muestra de tensión que tejemos una vez que está lavada y secada. Así que esto va a ceder y esto va a quedar aquí el ancho 20 centímetros como lo quería. Nosotros tenemos el inicio de cada vuelta. Tejí los puntos que pertenecen a la espalda hasta la manga y aquí los puntos que pertenecen a la manga y la línea raglan tiene 2 puntos. Un punto va para la espalda y un punto para la manga. Sobre hilo auxiliar simplemente pasé estos puntos. Ahora lo que voy a hacer es aquí agregar, ahora veo cuántos puntos, me parecen que eran 14, ahora voy a ver mis anotaciones. Agregamos los puntos para la sisa por debajo. Estos puntos, para que se entiendan, delantera y espalda va a ser más ancha. Para eso hicimos los cálculos, pero aquí para la manga, estos puntos que voy a aumentar ahora, después vamos a tejer la manga, las voy a disminuir y la manga va a quedar de este ancho que nosotros queríamos. Aquí miren, según nuestros cálculos que hicimos para la sisa, tengo que agregar 12 puntos. ¿Cómo agrego puntos para la sisa? El dedo índice por debajo de la hebra, hacia nosotros damos una vuelta y una hebra más, miren,
así. Ahora con la aguja derecha por debajo de la primera, por arriba de la segunda y sacamos un punto. Una vez más, miren, la hebra por debajo, el dedo por debajo de la hebra, damos vuelta hacia nosotros con el dedo índice, tomamos esta primera hebra con la aguja derecha, pasa por debajo, por arriba de la segunda hebra y sacamos un punto. Y ahora simplemente sigo tejiendo aquí la parte delantera hasta la otra manga, aquí con los puntos al derecho. Este marcador no lo necesito más, que pertenecía a la línea Ranglan. Aquí tengo un punto que agregué. Bueno, y sigo tejiendo hasta la otra manga. Con la otra manga hacemos lo mismo. Y de esta forma separamos las mangas del cuerpo. Y nada más que voy a seguir tejiendo en circular la parte delantera y la parte de la espalda hasta el largo necesario. Después de separar las mangas, la delantera y la espalda, aquí tejí en circular la parte delantera con espalda. Sobre la parte delantera realicé vueltas cortas para la sisa. En total son 1, 2, 3, 4, 5 vueltas cortas. Aquí dejé los marcadores para que puedan ver cómo lo hice. También hay vueltas cortas en la espalda, porque si esto no lo hacemos, después la espalda y también la parte delantera van a ser como cortas, ¿no? Por eso a mí me gusta siempre hacer esto. Miren, aquí 1, 2, 3 vueltas cortas sobre la espalda. También ya tejí una manga. En realidad la quería hacer un poquito diferente, pero ¿qué pasa? Para tejer esta manga justo tuve que gastar un ovillo. Y eso es lo que me quedó. Uno para otra manga y este poquito para realizar la parte del escote. No tengo más lana. Así que aquí en esta manga hice lo siguiente. Ahora de todas formas voy a mostrar, pero estos puntos que nosotros subimos, ¿no? En la parte de la sisa eran 12 puntos. Después para aquí, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver esto. Aquí. Estos son los 12 puntos, aquí se nota. Y también un par de puntos más tuve que levantar aquí para que no quede espacio aquí entre los puntos. Entonces en total son 16 puntos aquí, 12 más 4. Y en cada segunda vuelta hice disminución de esta parte. Después tejí la manga también realizando disminuciones en cada vuelta número 6, o sea 5 vueltas sin disminuciones, y disminuí 2 puntos. 1, 2, 1, 2. Entonces en total sobre la manga 1, 2, 3, 4, 5, 6, disminuí 12 puntos. Para la parte del puño lo que hice fue aquí tejer 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, eran 2 puntos juntos aquí al derecho, 2 puntos juntos al revés, 2 puntos juntos al derecho, 2 puntos juntos al revés. Después tejí el largo de este puño. Voy a pasar estos puntos que están sobre hilo auxiliar sobre las agujas. Yo lo hago así: primero paso todos los puntos y después al final corto el hilo auxiliar. Así no se me va a perder ningún punto. A mí me gusta anotar todo. Por ejemplo, ahora vamos a empezar a tejer las mangas. Vuelta número 1, vuelta número 2 voy a hacer disminuciones, vuelta número 3 sin disminuciones, 4 disminuciones. Bueno, está en ruso acá escrito. Y ahora voy a tejer la otra manga y voy a hacer así. Ajá, vuelta número 1 la voy a tachar. Entonces voy a tejer vuelta número 1, 2, 3 y así no me voy a confundir y voy a tejer las dos mangas por igual.
Podemos usar también estos contadores de vueltas. Voy a abrir mi último ovillo. Me encantó muchísimo esta lana, la verdad que la volvería a comprar. Estoy usando mi soporte. A ver, miren, qué divino. La verdad que estoy muy contenta con este soporte que ya les había mostrado en otro video, ¿no? Este de madera que he comprado. Súper práctico. Vamos a empezar a agregar los puntos. Aquí voy a colocar un marcador. Estoy tejiendo con el método de lazo mágico. Es donde nosotros tejemos aquí. El cable está de este lado y de este. Después tejemos aquí. Súper práctico y súper fácil. Voy a dejar link en la descripción. Tengo un video tutorial. Bueno, voy a dejar este precioso búho, este marcador. ¿Dónde está? Date la vuelta. Nos va a indicar inicio de cada vuelta. Voy a tomar la hebra. Voy a dejar un poquito así más o menos. Y vamos a subir los puntos. Miren. Este punto está sobre la aguja. Tengo este punto que se termina aquí. Y lo voy a subir. Aquí. Voy a subir este. Aquí voy a tejer un par de puntos hebra puesta doble. Bueno, a ver, subimos este punto. Nos fijamos bien. Ahora me toca subir este. Este de aquí. Ahí van 2. Aquí 3. Y así voy a subir. En total son 16. 14 más 2. 2 puntos. 2 puntos por los costados. Y sigo subiendo. Ahí va uno más. Ya voy a trabajar con una sola hebra. Porque no quiero realizar aquí muchos nudos. Ahí va. O sea, espero que esto se entienda. Miren, voy a mostrar. Aquí tenemos este punto, ¿no? Aquí, 1, 2. Entonces voy a subir 1, 2. Voy a subir todos los puntos. Súper importante aquí no hacer punto largo porque todavía los vamos a tejer como punto cruzado o retorcido para que quede bien prolijo, porque a veces uno teje por ejemplo con hilo de algodón y se nota mucho dónde está cada aumento, dónde está cada disminución, y tenemos que tejer de tal forma para que se note lo menos posible todas estas partes. Ahí, y aquí me falta, ¿ven?, agregar un par de puntos más. Si hacemos así, aquí queda espacio. Bueno, hay muchas técnicas como se hace. Yo utilizo esta. Aquí va el siguiente punto. Entonces voy a tomar aquí. Ahí. Y uno más. No, ninguno. Ahí está. Bien, quedan subidos todos los puntos. Aquí también voy a colocar un marcador. Y estamos tejiendo vuelta número 1. Y desde aquí simplemente voy a tejer con todos los puntos al derecho. Pero vamos a ver aquí. Me parece que voy a subir, porque de otro lado me quedó bien. Y aquí
como que sí, pero va a quedar espacio. Entonces podemos hacer lo siguiente, miren. Puedo subir este punto así y tejerlo junto con este. Sí, voy a subir este. Ahí me queda uno más, miren. A ver si lo podemos ver porque estaba viendo y no me pareció que falta este punto. Aquí. Uno más. Ahí sí. Ahora colocamos el marcador y tejemos todos los puntos al derecho en circular hasta el primer marcador que nos indica el inicio de la vuelta. Y aquí en total entre los marcadores tengo 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nosotros aquí subimos 12, 2 de un lado, 2 de otro lado, para que no quede este espacio entre los puntos. De todas formas, ahora los vamos a disminuir estos puntos. Vamos a tejer vuelta número 2, primera vuelta con disminuciones. Aquí antes este punto estaba sobre el hilo auxiliar y es muy estirado, ¿no? Por eso lo tejo como derecho retorcido, para que no quede espacio aquí. Paso el marcador y voy a tejer 2 puntos juntos al derecho. Tomamos los puntos inclinados hacia la izquierda. Voy a tomar los puntos así por detrás. ¿Se acuerdan que tejimos un par de puntos hebra puesta doble para no hacer nudos? Ahí va. Hicimos una disminución. Tejo con los puntos al derecho. Hasta el otro marcador. Y aquí voy a tejer 2 puntos y aquí cuando faltan 2 puntos voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Ahí realizamos nuestra primera disminución. Vuelta número 3, tejemos todos los puntos, o sea, voy a seguir tejiendo obviamente ahora esta segunda vuelta hasta el marcador. Vuelta número 3 realizamos sin disminuciones y vuelta número 4 de nuevo vamos a disminuir los puntos. Vamos a tejer vuelta número 4 con disminución. Y aquí presten atención cómo voy a disminuir los puntos. Aquí tengo que tejer 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Pero primero tengo que colocar los puntos de esta forma, así abiertos. Tomamos los puntos por detrás y tejemos al derecho. Después todos los puntos al derecho hasta el siguiente marcador. A ver, hasta que queden 2 puntos antes de marcador. Y voy a tejer estos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Simplemente tomamos los puntos así. Los puntos no tienen que salir cruzados ni retorcidos y los tejemos al derecho. Y así realizo disminuciones en cada segunda vuelta hasta que entre los marcadores tienen que quedar 2 puntos. Quedan 2 puntos y después lo que se hace falta, si quieren tejer una manga todo recto, entonces dejan un solo marcador para marcar el inicio de cada vuelta. Si quieren realizar disminuciones como hice yo en cada vuelta número 6, aquí 2 puntos juntos, 2 puntos juntos hasta la parte del puño. Tengo esta poquita lanita para finalizar de tejer mi suéter top down manga raglan y voy a realizarlo con elástico 1 por 1
o resorte con agujas número 4,5. Aquí donde dejamos el nudo voy a empezar a destejer. Voy a tejer con el método de lazo mágico, con el cable largo, porque para poder probar voy a tejer un par de vueltas y voy a probar si está bien o no. Por ahí hay que cambiar el número de agujas para tejer más apretado, o al contrario, la cabeza no pasa, por eso tenemos que cambiar el número de agujas. Bueno, por eso tejo así con el cable largo para poder probar. ¿Cómo hago la unión? No hice ningún nudo durante todo el tejido. Lo que hago es esto. Miren, voy a tomar las dos hebras así cuando se termina el ovillo, ¿no? Ahí va, voy a dejar aquí un poquito así y un par de puntos tejo con la hebra puesta doble, así de esta forma. Después lo que voy a hacer es esconder por detrás los restos de lana con la aguja crochet nada más, y voy a tejer elástico uno por uno, un punto al derecho y un punto al revés, derecho, revés. Aquí ya tejí 3 puntos y voy a seguir tejiendo con una sola hebra, revés. Últimas 3 vueltas del escote tejí con aguja número 4. Aquí empezamos aguja número 4,5, después pasé sobre agujas de menor tamaño para que aquí no quede muy abierto, y ahora faltaría cerrar los puntos. Voy a cerrar los puntos con el método I-cord, igual que lo hice aquí en las mangas y igual que lo hice aquí en la parte de abajo. Quería comentar cómo finalicé aquí el tejido de la parte delantera y espalda con elástico 1 por 1, cerrar los puntos con I-cord, pero antes de pasar a elástico hice disminuciones. 10 puntos, una disminución, o sea, tejí 10 puntos, 2 puntos juntos, 10 puntos, 2 puntos juntos, para que aquí no queda muy ancho en la parte de espalda y en la parte de delantera. Como hice el cierre de los puntos, 2 puntos al derecho, paso estos puntos sin tejer sobre la aguja izquierda y voy a tejer un punto al derecho, dos puntos juntos al derecho, paso de nuevo estos 2 puntos sin tejer sobre la aguja izquierda y sigo lo mismo, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho, y sale este hermoso cierre I-cord. Miren qué bonito queda.